Buenas tardes, mi nombre es Brandon Martín Lugo Castillo del Grupo 09 de la Facultad de Arquitectura. El día de hoy vengo a hablarles sobre un problema que tenemos actualmente en Nuevo León, que es la contaminación de los ríos. El agua es un elemento fundamental para la vida del ser humano, debido a que gracias a esto el humano desempeña muchas actividades en su día a día, desde bañarse hasta lavar carros, sin tomar en cuenta los usos para la preparación y consumo de alimentos de esta. Por lo cual es importante generar conciencia y educar a las personas sobre el correcto uso del agua y la educación para que no se desperdicie o contamine. Específicamente hablando, la contaminación en los ríos de Nuevo León es un problema del cual hay que hacer conciencia y tener en cuenta los riesgos que estos ríos provocan debido a que el consumo humano y el daño que estos provocan al ambiente. El río Santa Catarina es un territorio extenso que abarca el área metropolitana de Nuevo León, últimamente con un problema de contaminación tanto en sus suelos así como en sus escasas aguas, las cuales probablemente contengan residuos tóxicos a causa de los derrames de residuos industriales que encuentran a los alrededores. ¿A qué se debe la contaminación de los ríos? La contaminación del río por varios factores. El más notable es el derrame de residuos industriales de pintura, detergente, aceites, alimentos o plastificadoras. Siendo también parte de la contaminación el consumo humano, ya que en el río podemos encontrar desechos fecales, botellas de vidrio, PET, llantas, plomo, chatarra, entre otros muchos, causando con el tiempo la descomposición y evaporación de partículas masivas que atraen como consecuencias el deterioro del suelo y agua del río. El daño que hasta ahora tenemos haciendo en el río Santa Catarina. El daño que hemos estado haciendo actualmente en el río Santa Catarina lleva un siglo en el cual no hemos sabido valorar lo que otorga este extenso territorio, siendo el principal la eliminación de un ecosistema, ya que en un lugar tan único como nuestro río, donde podemos encontrar de un bosque, ya sea pocas especies, debido a que el sitio se está volviendo cada vez más difícil para la supervivencia de la flora y fauna, así como los cauces de agua que antes tenían con peces nativos de este río se han estado desapareciendo y la misma vida de los peces se ve dañada por los químicos. ¿En qué nos afecta la contaminación del río Santa Catarina? El río Santa Catarina a lo largo del tiempo se ha convertido en un bosque natural y el hábitat de aves, peces, castores, entre otras muchas especies de fauna y flora. Al momento de que la contaminación llegue a estos suelos puede llegar a ser inevitable para las comunidades ya que está formada en este extenso territorio. El río Santa Catarina es además un pulmón natural que ayuda a la absorción de partículas contaminantes derivadas de la industria, las pedreras y la contaminación ambiental. Río de Nuevo León contaminación. Son 6 ríos que atraviesan el estado y todos en mayor o menor medida tienen problemas de contaminación, ocasionados principalmente por descargas sanitarias o industriales como fue mencionado antes. La hidrografía de Monterrey y su zona metropolitana la conforman al norte el río Pesquería y Salinas, el Santa Catarina que atraviesa 6 municipios, el de La Silla que forma parte de la cuenca Santa Catarina, al sur se ubica el Pilón y el Ramón que forman parte de la cuenca del río San Juan. El biólogo Antonio Hernández Ramírez, activista de la Salvemos el Río de la Silla, especificó que la principal fuente de contaminación en los cauces del estado son las descargas de drenaje sanitario. Los ríos que están cercas a zonas urbanas presentan diversos grados de contaminación. Por ejemplo, el río de la Silla conforma se ve acercado más a la zona urbana. La problemática es la descarga de drenaje sanitario. Mencionó que a lo largo del cauce van de forma paralela tuberías de drenaje sanitario y esta infraestructura recurrente tiene fallas y fugas. Indicó que la contaminación por fugas industriales son menores. En el caso del río San Juan, detalló que ahí van y se descargan todos los afluentes que están aledaños a la zona urbana. Todo el flujo de aguas de estos cuerpos va a dar el río San Juan precisamente al tiempo que agregó que también representa
una problemática las descargas procedentes de la planta tratadora de la refinadora de Cadereyta. Los daños que provocan. Los daños que ocasiona la contaminación de los ríos y cauces afectan a la flora y fauna, como ya fue mencionado. También afecta negativamente a la vida de las personas debido a que tienen una menor calidad en el agua, y también muchas veces llega a ser desagradable los olores que desprenden los ríos, como puede llegar a ser huevo, basura o demás. Hay un impacto directo, por ejemplo, hablemos de las descargas de drenaje que se llaman eutrofinas, que es una disminución de las concentraciones de oxígeno disueltas en el agua. Entonces toda la diversidad de vida que hay en los cuerpos de agua es afectada. Se habría de peces, anfibios, reptiles y algunas plantas con daño ecológico severo. El impacto también es para los humanos porque el agua es fundamental para todos los procesos de la vida, como fue mencionado antes. Por ejemplo, si el agua está contaminada, se afecta la disponibilidad, el consumo humano, ya que las actividades del mismo. El otro efecto es que ya no se puede ser utilizada para las actividades agropecuarias, que no es muy visible en Monterrey, pero sí se ve que es indispensable para la producción industrial. Una forma para podernos Una forma para poder solucionar este problema es ponernos de acuerdo con nuestros gobiernos y hacer que hagan leyes más estrictas en cuestión de tratamientos del agua. O sea, que no simplemente el mayor uso de los ríos sea desechar residuos humanos como lo son heces fecales o cositas así, como también educar a la gente que los ríos no es un lugar para tirar basura como lo son productos plásticos, llantas, plomos, muchas veces pañales de niños, como también hacer que el gobierno implemente leyes más estrictas que multen a las personas que lleguen a contaminar, y también a las industrias que hagan un mejor tratamiento de sus residuos para que no sea un ataque tan nocivo a los ríos de Nuevo León. En conclusión, es importante lograr hacer que el gobierno tome en cuenta las peticiones de la población para evitar la contaminación de los ríos, y así se puede evitar problemas a futuro. También es importante hacer conciencia colectiva y no hacer cosas que puedan llegar a afectar negativamente el ecosistema de los ríos y así pueda perjudicarnos. Hay que hacer conciencia sobre que el río es de todos y hay que hacer lo posible para evitar que sea usado de la mala forma y exigir al gobierno una mejor regularización a las empresas para que el descargue de desechos pongan plantas de tratamiento del agua para que el daño ambiental pueda ser menor y así puede evitar más problemas a largo plazo. Por lo que es importante estar conscientes del problema que es un río contaminado, cómo nos afecta y cómo podemos hacer para lograr una mejor descontaminación del río. Sin más para decir, es todo. Muchas gracias.